Creo que este programa debería llamarse Dos puñaladas por la espalda a Rusia. Nunca ha habido amor entre Bakú y Moscú. Había sabiduría política de un pequeño estado junto a un vecino agresivo, y el pequeño estado aguantaba apretando los dientes, sonriendo, sabiendo que era solo cuestión de tiempo. Y entonces llegó el momento. Mientras la atención de todo el mundo estaba centrada en Ucrania, algo grandioso se está desarrollando al sur de la frontera rusa. Azerbaiyán se ha rebelado abiertamente contra Moscú. El conflicto inició el año pasado cuando fuerzas rusas derribaron un avión civil azerbaiyano, matando a decenas de personas. Luego, recientemente, la situación empeoró aún más. 2 azerbaiyanos fallecieron bajo custodia rusa, presuntamente tras ser torturados, en un incidente impactante. Ese fue el punto de no retorno. Pero estos 2 asesinatos, el de decenas de pasajeros y el de 2 simples ciudadanos de nacionalidad azerbaiyana en Moscú, simplemente llevaron la situación al límite. Y la dirección de Azerbaiyán decidió que había llegado el momento y no detuvo al pueblo enfurecido por las acciones de los rusos. Pero la tensión diplomática entre Rusia y Azerbaiyán está aumentando. Recientemente, las autoridades rusas realizaron una gran operación policial, arrestando a más de 50 personas, todas azerbaiyanos étnicos o rusos de origen azerbaiyano. En respuesta, Azerbaiyán inició una gran represión, arrestando a figuras importantes de los medios estatales rusos y cerrando centros culturales rusos en todo el país. Pero eso no es todo. A pesar de la creciente tensión con Moscú, Bakú está forjando nuevas alianzas militares con Israel, Turquía y Estados Unidos, volviéndose más fuerte con su apoyo. Un grupo interesante: Israel, Turquía y Estados Unidos. Israel tiene problemas con Estambul y para Bakú Erdogan es como un hermano mayor, un hermano cuidadoso. Sin embargo, tanto el hermano como el judío suministraron armas a los azeríes, los entrenaron y les proporcionaron información de inteligencia en la lucha contra Rusia. Y Moscú utilizó a los armenios como perros guardianes. Entiendo que a los armenios no les va a gustar esta definición, pero no hablo de los armenios, sino del uso que hizo de ellos la parte rusa, sin tener en cuenta sus propias necesidades, así lo diría yo. Pero hoy en día Armenia ya no depende tanto del Kremlin y empieza silenciosamente a llevar su propia política en vez de cumplir las tareas impuestas por los titiriteros de Moscú. Pero veamos la historia reciente. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, Azerbaiyán obtuvo su independencia, pero esta no trajo estabilidad al país. Azerbaiyán se involucró en un conflicto violento con Armenia por la región de Nagorno-Karabaj. Este territorio estaba dentro de Azerbaiyán, pero habitado mayormente por armenios étnicos. Rusia de inmediato empezó a avivar el conflicto prometiendo ayuda a los armenios a cambio de lealtad. Poco antes de eso, en enero de 1990, en la noche del 19 al 20 de enero, en ese entonces las tropas soviéticas entraron a Bakú para sofocar las protestas anti-Karabaj. 175 habitantes de Bakú fueron asesinados, aplastados por tanques, fusilados. Fueron enterrados en la Avenida de los Mártires en Bakú el 8 de mayo de 1992. El héroe de Azerbaiyán, comandante de tanque Albert Aronovich Agarunov, judío de nacionalidad, murió a manos de los armenios que usaban armas rusas, defendiendo las posiciones de Azerbaiyán. Los musulmanes le erigieron un monumento en el centro de Bakú. El único monumento a un judío en el mundo musulmán está en Bakú, en una de las plazas centrales. Todo Azerbaiyán sabe que los judíos de las montañas defendieron el país de los invasores y ocupantes rusos. Azerbaiyán es un país sorprendentemente multinacional en el que nadie, excepto los armenios, así se dio históricamente ahora. Y los rusos, por cierto, tuvo enemistad. Posiblemente por varios siglos. En el Cáucaso incluso hay un pequeño Jerusalén, se llama Krasnaya Sloboda. Los judíos empezaron a establecerse en el territorio de Azerbaiyán ya en el siglo de nuestra era, creo, en los siglos de nuestra era. En el siglo, más precisamente, en el año 1731, los persas intentaron conquistar el Cáucaso y muchos asentamientos judíos fueron saqueados y destruidos.
Jan Hussein anunció que los representantes de todas las comunidades judías destruidas podían establecerse en la ciudad de Guba. Disculpa si lo pronuncio mal. Construir una sinagoga en lugar de la destruida y formar una comunidad. Así surgieron 12 sinagogas en Krasnaya Sloboda. Yo estuve ahí y las recorrí todas. No todas están funcionando todavía, pero algunas ya funcionan y otras están siendo restauradas. Zvi Hussein y su hijo Fatali creían que los talentos naturales de los judíos para las finanzas y el comercio ayudarían al desarrollo de su estado. Y por cierto, no se equivocaron. Más tarde, ya en el siglo XIX, representantes de estas comunidades se mudaron a Bakú y desarrollaron los lazos de Bakú con el mundo exterior. Verán, Azerbaiyán se estaba volviendo más seguro de sí mismo. Fortaleció sus lazos con Turquía, una potencia regional y miembro de la OTAN. Además, aumentó su cooperación con Israel, particularmente en tecnologías militares. Los drones israelíes fueron clave en la victoria de Azerbaiyán contra Armenia en 2020. Este fue un momento clave, ya que demostró que Bakú ya no dependía de las armas rusas. Paralelamente, el poder de Rusia empezó a disminuir. La invasión a Ucrania en 2022 desvió la atención y recursos del sur del Cáucaso, dándole a Bakú más libertad de actuar independientemente. La economía de Azerbaiyán ha crecido rápidamente en los últimos años, como lo demuestran las cifras. En 2024, el Producto Interno Bruto creció un 4.6% y el sector no petrolero aumentó más del 7%. Este impulso continúa, con previsiones para 2025 que muestran un crecimiento del 3.5% y un Producto Interno Bruto total esperado de casi 75.000 millones de dólares. La exportación de energía, las rutas comerciales y la inversión extranjera impulsan a Azerbaiyán hacia una nueva era de poder económico. ¿Sabe lo que significa eso? Cada vez menos dependencia de Moscú. Y el hijo de Gaidar Aliyev, el actual líder del país, allá no hay exactamente democracia, decidió que había llegado el momento de marcar distancia. También, esta vez el gobierno tomó medidas más severas. Cerraron los medios rusos y arrestaron a periodistas vinculados a Moscú. Según informes, la oficina de Sputnik en Bakú era un centro de la Servicio Federal de Seguridad rusa. Las escuelas de idioma ruso y los centros culturales fueron cerrados. Incluso eventos pequeños como noches de cine ruso o cursos de idioma se cancelaron, acercándose a la situación de Estados Unidos, Israel y Turquía. No fueron elecciones al azar. Estos países comparten objetivos afines a los de Azerbaiyán. Todos buscan estabilidad en el sur del Cáucaso, contrarrestar a Irán y beneficiarse del petróleo y gas azerbaiyano. Europa necesita ese gas para calentar los hogares y mantener funcionando las fábricas, y eso pone a Azerbaiyán en una posición más fuerte que nunca. Las ganancias por exportar energía también benefician a Azerbaiyán en otros ámbitos. Esto se utiliza para mejorar carreteras, expandir rutas comerciales y fortalecer el ejército. Y como Europa ahora considera a Nuevo Azerbaiyán como un socio energético clave, también hablan más sobre seguridad y cooperación regional. El derribo en 2024 aceleró estas negociaciones. Europa vio que Rusia ya no es confiable y recurrió a Bakú. Este cambio fortaleció la voz de Azerbaiyán en la política europea y dificultó la resistencia de Rusia. Pero la energía no es la única razón de la importancia de esta nueva alianza. El apoyo militar también es significativo. Israel fue un socio clave de Azerbaiyán en este sector. Durante las guerras en Nagorno-Karabaj en 2020 y 2023, Azerbaiyán utilizó drones y armas israelíes para recuperar territorios. Estas herramientas le otorgaron a Azerbaiyán una ventaja notable en el campo de batalla. Tras el incidente aéreo de 2024, los dos países fortalecieron su cooperación. Discutieron sistemas de defensa antiaérea y compartieron información de inteligencia. Israel ve a Azerbaiyán como un socio valioso debido a su frontera compartida con Irán, lo que le permite una vigilancia más fácil de las acciones iraníes. Esta alianza militar se ha consolidado con el tiempo, lo que podría ser el inicio de los problemas para Irán. En junio de 2025, Israel lanzó un ataque sorpresa contra Irán, atacando varios objetivos militares y nucleares en todo el país. Los ataques fueron veloces y exactos, sorprendiendo a muchos. Pero lo que realmente hizo estallar la situación fue la pregunta: ¿de dónde pudieron provenir estos ataques? Irán considera que Israel utilizó el territorio o el espacio aéreo de Azerbaiyán para llevar a cabo la operación. Esta declaración de inmediato aumentó la tensión entre Irán y Azerbaiyán. Durante el ataque, los residentes del norte de Irán, particularmente cerca de la frontera con Azerbaiyán, reportaron avistamientos de drones y sonidos de aviones en el cielo. Algunos afirmaron haber visto drones viniendo desde la dirección de Azerbaiyán.
Simultáneamente, los residentes de Nagichevan, una región de Azerbaiyán separada del resto del país, reportaron actividad aérea inusual. Irán acusó a Bakú de permitir a Israel usar su territorio o espacio aéreo para realizar los ataques. Los líderes iraníes exigieron respuestas a Azerbaiyán y lo acusaron de ayudar a Israel en lugar de quedarse callados. El presidente iraní exigió explicaciones al presidente de Azerbaiyán en una llamada directa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió públicamente que no tolerará ninguna cooperación entre Bakú y Tel Aviv que amenace la seguridad de Irán. Pero Azerbaiyán negó las acusaciones, declarando que son falsas y que no tiene relación con los ataques. Sin embargo, el momento y los informes en el lugar hicieron que Irán se volviera mucho más sospechoso. No dudaría que Azerbaiyán ayudó a Israel, así como Israel ayudó a Aliyev a tomar Nagorno-Karabaj. Turquía y Estados Unidos no estaban en contra, y Bakú ya había elegido a sus amigos, lo que significa que las posiciones quedaron claras, y Rusia perdió a otro exaliado. Por cierto, debo decirles que Azerbaiyán es uno de los países más tolerantes del mundo, desde mi punto de vista. En 2013 me invitaron como observador de las elecciones presidenciales de Azerbaiyán. Y Ilhan Aliyev obtuvo en esas elecciones extraordinarias, creo, el 86% de los votos. Y nosotros, los observadores, no notamos ninguna violación allí. Es decir, aunque el 86%, por supuesto, puede llevar a ciertas reflexiones. Pero también sobre otra cosa. Nos encontramos en la mezquita de los mártires Shahid. Shahid significa mártir, construida a orillas del mar en una colina en Bakú. A la mezquita lleva esa misma avenida de los mártires de la que ya les hablé. En Bakú hay muchos sunitas y chiitas y los fallecidos eran tanto de unos como de otros. Y este es el único lugar que conozco en el mundo donde la mezquita es utilizada un día por los chiitas y otro por los sunitas. Y durante las festividades, por supuesto, me refiero hasta las festividades musulmanas, como pueden imaginar, esta misma mezquita, cada 2 horas, si no me equivoco, aunque podría ser cada hora, creo que son 2 horas para unos, 2 horas para otros, 2 horas para unos, 2 horas para otros. Hay otro lugar en el mundo, creo, una mezquita en la cima del monte Sinaí, junto a la capilla ortodoxa de la Santísima Trinidad, donde rezan juntos o por turnos. Tal vez representantes de todas las denominaciones del Islam y ya. Aunque Azerbaiyán negó haber ayudado a Israel, tampoco criticó el ataque. Ese silencio le decía mucho a Irán. Hizo que Teherán pensara que Bakú apoyaba en silencio las acciones de Israel, aunque no lo reconociera abiertamente. Ahora Irán ve a Azerbaiyán no solo como un vecino, sino como una posible amenaza, lo que vuelve peligrosa la situación. Rusia ve a Azerbaiyán como un enemigo, Irán ve a Azerbaiyán como una amenaza, y además una amenaza activa. Y tienen razón, Aliyev hizo su elección, Occidente y el pueblo lo apoyan su estrategia. Azerbaiyán esperó hasta que Rusia no tuvo fuerzas para ocuparse del Cáucaso y dio su golpe. Antes eso se llamaba una puñalada por la espalda, pero ahora se llama diplomacia. Y ahora hablemos de otro cuchillo. Irán tiene la capacidad de detener por completo a Rusia. Hay varios aspectos de este conflicto que amenazan directamente la posición de Rusia en la escena mundial de manera económica, geopolítica, militar e incluso demográfica. Además, con la mayor participación de Estados Unidos y la declaración de guerra de Trump a Irán, Rusia está en una posición más inestable que nunca. Analicemos algunos de los aspectos más críticos que la maquinaria militar rusa podría perder debido a los continuos bombardeos en Irán. En primer lugar, Irán ha sido un proveedor estable de drones para Rusia, lo cual no es sorprendente. Verán, en cuanto Ucrania logró repeler la invasión inicial, en las primeras semanas después del ataque a Kiev, la guerra se convirtió en una guerra de desgaste. Rusia estaba dispuesta a sacrificar personas y equipo obsoleto con la esperanza de mejores resultados. Pero los drones resultaron ser un arma mucho más efectiva en esta tarea. Las capacidades de Rusia en drones fueron lamentables en comparación con la flota ucraniana, que crecía rápidamente. Moscú perdía misiles convencionales y armamento de alta precisión a un ritmo inaceptable. Esto convirtió a los drones en uno de los principales productos de exportación de Irán. Vamos a profundizar en las cifras. Entre septiembre de 2022 y septiembre de 2024,
Rusia lanzó más de 8.000 drones iraníes Shahed contra objetivos ucranianos. Estas motonetas voladoras, como las llaman los ucranianos, se convirtieron en la base de la campaña de terror de Rusia contra los civiles e infraestructura de Ucrania. Irán proporcionó inicialmente a Rusia hasta 3.000 drones, principalmente modelo Shahed. El Shahed 136 cuesta entre $20.000 y $50.000 cada uno, mucho más barato que los cientos de miles de dólares por cada misil interceptor que Ucrania usa para derribarlos. Primero, Irán enviaba drones. Segundo, Irán construyó una fábrica en Tartaristán, creo que en Yelabuga, si no me equivoco, donde ingenieros iraníes producen análogos de los drones Shahed. Pero, por alguna razón, hasta ahora los ingenieros rusos no pueden reemplazar a los iraníes. Ya no puede permitirse exportar drones Shahed a Rusia con los F-35 israelíes y los bombarderos invisibles estadounidenses apuntando a las empresas iraníes de producción de drones. Teherán necesita desesperadamente cada dron para su defensa o intimidación. Israel bombardea fábricas de drones para proteger su territorio y ayudar a Ucrania. Al mismo tiempo, Israel ha demostrado que la defensa aérea rusa no ve ni puede, impedir los bombardeos de los territorios protegidos. Es decir, decenas de miles de millones de dólares gastados por Irán en vano. Y todo el mundo ve que Rusia asumió el compromiso de proteger, pero en realidad nunca las probó. Es decir, mintió al decir que probó estos sistemas contra aviones y misiles israelíes y estadounidenses. Simplemente mintió descaradamente. Pero para ellos, como dicen, no es la primera vez. Y ahora está cosechando los frutos de estas y otras mentiras. La India ya no desea más armas rusas y Vietnam se ha unido al lado de Estados Unidos. Irán no podrá ni querrá realmente hacer nuevos pedidos. ¿Y quién queda entonces? Seguir apoyando a Irán y arriesgarse al descontento de China, o abandonar a su aliado en Medio Oriente y aceptar el papel de socio menor de China. En todo caso, los días en que Rusia podía ser un oponente ideológico directo de la OTAN, sobre todo de Europa, están contados. La razón por la que China está interesada en mantener buenas relaciones con Medio Oriente es que esa región tiene lo que China necesita: petróleo y gas. Aquí, Rusia es un competidor serio y puede obtener algo, pero eso no es suficiente para tener importancia a largo plazo. El control de Irán sobre el estrecho de Hormuz lo coloca en una posición única, permitiéndole influir en el comercio mundial y la geopolítica de una manera desproporcionada a su tamaño real y a sus capacidades de proyección militar. En 2024, el flujo de petróleo a través del estrecho promedió 20 millones de barriles diarios, equivalente al 20% del consumo mundial de líquidos petroleros. A primera vista, cualquier interrupción en esta vía marítima vital debería beneficiar a Rusia como exportador de petróleo. Si Irán intenta bloquear o interrumpir el tránsito por este estrecho clave, los precios del petróleo podrían superar los $100 por barril, posiblemente alcanzando máximos históricos cercanos a los $150, como en 2008. En teoría, los precios elevados del petróleo generarían más ingresos para el tesoro militar ruso, pero en realidad es mucho más complejo. Aunque Rusia puede exportar petróleo, es China quien respalda el comercio entre Oriente Medio a través del estrecho de Hormuz, junto con otros miembros de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como la India. Corea del Sur y Japón, aliados históricos de Estados Unidos con acuerdos de defensa, también dependen de los suministros de la península de Sarabi. Cerca de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado también pasó por el estrecho de Hormuz en 2024, principalmente desde Qatar. Cuando Europa cortó el suministro de gas ruso por los gasoductos, empezó a usar a Qatar como uno de sus principales proveedores. Aquí es donde se encuentra el peor escenario para Putin. Si Rusia y Medio Oriente son excluidos del comercio legal mundial de petróleo y gas, las grandes economías buscarán otras fuentes. Países como Canadá, Brasil y Noruega son grandes exportadores de petróleo que no están involucrados en guerras internacionales ni en conflictos geopolíticos. Ellos pueden posicionarse como alternativas mucho más atractivas al petróleo ruso en el mercado mundial. Mientras Rusia enfrenta una red cada vez más compleja de sanciones, flotas en la sombra y aislamiento internacional, estos países pueden ofrecer suministros de energía estables y no sujetos a sanciones para los mercados mundiales preocupados. El Ministerio de Finanzas de Rusia redujo su pronóstico de ingresos por petróleo y gas para 2025 a 8.32 billones de rublos.
Esto equivale a 101.47 mil millones de dólares, o el 3.7% del Producto Interno Bruto, de 94 billones de rublos, 139 mil millones de dólares, o el 5.5% del Producto Interno Bruto por la baja en precios del petróleo y la menor demanda. La crisis con Irán amenaza con acelerar esta tendencia. Si los compradores mundiales empiezan a buscar alternativas estables tanto al petróleo iraní como al ruso, Rusia se encontrará en la peor situación. Tiene costos de producción más altos debido a las sanciones y el aislamiento internacional, y además su acceso a los mercados se reduce constantemente, ya que los compradores prefieren proveedores más confiables. Incluso China, el mayor cliente energético de Rusia, ya aprovecha esta ventaja para exigir a Moscú descuentos significativos en el petróleo. La capacidad de Rusia para mantener los ingresos del petróleo, a pesar de las sanciones, depende casi totalmente de la llamada flota en la sombra. Es una enorme armada de viejos petroleros, a menudo en mal estado, que transportan el petróleo ruso bajo banderas extranjeras para evitar ser detectados. La escala de esta operación es asombrosa. Según algunas estimaciones, entre 350 y 600 buques fantasma rusos se utilizan para transportar petróleo crudo, lo que representa casi una quinta parte de la flota mundial dedicada al transporte marítimo de crudo. Lo más alarmante es que la flota fantasma apunta a la Unión Europea, ya que algunos países pagan más por el petróleo ruso a través de rutas alternativas que lo destinado en ayuda a Ucrania. Esto no solo evade sanciones, sino que es el fundamento de la economía militar rusa. Sin la flota fantasma, Moscú habría perdido más del 75% de su capacidad para exportar petróleo por mar, lo que afecta directamente su capacidad para financiar acciones militares. Mostré este video durante tanto tiempo para que escucharan las palabras. Rusia transporta su petróleo en una flota fantasma, es decir, en barcos registrados en otros países. Si se detiene esta flota ilegal de petroleros, que según los acuerdos mundiales transporta petróleo de Rusia a Asia, Rusia no tendrá dinero ni para la guerra, ni en gran medida, ni siquiera para la paz. Y Europa decidió empezar a rastrear y detener estos barcos. Teóricamente siempre lo hacían, pero ahora han decidido hacerlo en la práctica. Esto es lo que hicieron dos pequeños estados, dos pequeños países con sus limitadas capacidades. Esto es lo que se puede lograr cuando se lleva a cabo una política correcta y se calcula bien el golpe. El conflicto entre Irán e Israel convierte este activo en una carga catastrófica. Ante el aumento de la tensión en Medio Oriente, las fuerzas navales de Estados Unidos y Europa podrían intensificar considerablemente la vigilancia y las operaciones de intercepción en la región. Las aguas usadas por la flotilla en la sombra para transportar petróleo ruso a Asia pueden convertirse en terreno de caza para flotas occidentales que buscan prevenir ataques iraníes contra la navegación. Los paquetes de sanciones de la Unión Europea prohíben cada vez más la entrada a sus puertos de buques sospechosos de la flotilla en la sombra. Dinamarca, Suecia, Polonia, Finlandia, Estonia y el Reino Unido revisan los certificados de seguro de los petroleros en las rutas usadas por la flotilla sombría. La crisis con Irán justifica una gran expansión de estas operaciones. Los barcos de la flota fantasma dependen de mantenerse fuera de la vista, operar en aguas internacionales con un control mínimo y mantener una negación plausible sobre el origen de su carga. Sin embargo, el conflicto en el Golfo Pérsico, un centro crucial para el comercio petrolero marítimo, implica que las embarcaciones serán un recurso aún más valioso, monitoreadas por satélite y sujetas a rigurosos protocolos de interceptación para evitar el tráfico de pertrechos militares iraníes o ataques terroristas. La presión sobre los antiguos barcos rusos aumenta con cada nuevo ataque de Israel e Irán. Muchos de estos barcos ya operan al límite de su navegabilidad. Son petroleros viejos con mantenimiento cuestionable y seguridad mínima, con tripulaciones dispuestas a trabajar ilegalmente por efectivo. Durante la guerra, cuando las flotas occidentales buscan amenazas potenciales, estos barcos se vuelven blancos fáciles. Al ser ilegales, no pueden solicitar protección naval, pedir ayuda en aguas internacionales, ni entrar a la mayoría de los puertos regionales para reabastecerse o reparar. Considerando la disminución actual en el comercio de petróleo ruso, esto podría ser el último golpe fatal. Rusia ha aumentado el gasto público en defensa nacional a alrededor del 6.3% del Producto Interno Bruto, el nivel más alto desde la Guerra Fría. Esta economía militar está absorbiendo recursos prácticamente de todos los demás sectores para alimentar el complejo militar industrial. Sin embargo, también se basa en dos suposiciones clave que un conflicto con Irán destruiría por completo. La primera es que Europa seguirá dependiendo de las exportaciones energéticas rusas.
La segunda es que Rusia puede seguir usando amenazas nucleares y chantaje energético para controlar la reacción de Europa ante la guerra en Ucrania. Ahora es evidente que ambas suposiciones son incorrectas. La importación de gas desde Rusia a Europa disminuyó del 40% en 2021 a solo 11% en 2024. La Unión Europea planea detener por completo la importación de gas ruso para 2027. Y lo que es aún más importante, Europa ha logrado superar varias crisis energéticas y ha demostrado que puede funcionar sin la energía rusa cuando es necesario. Dado que los proveedores de energía de Medio Oriente también pueden volverse poco confiables, los países europeos están aumentando las inversiones en energías renovables y diversificando sus cadenas de suministro, excluyendo los recursos rusos e iraníes. Por ejemplo, Alemania está considerando la posibilidad de reactivar sus reactores nucleares, a pesar de haberlos cerrado en 2023, como una consecuencia indirecta de las catástrofes de Chernóbil y Fukushima. Pero la consecuencia más devastadora de la guerra con Irán para Rusia no es la economía ni el ámbito militar, sino el aspecto psicológico. Los países europeos están cada vez más desilusionados con la posibilidad de lograr la paz solo mediante medios económicos y militares de apoyo. La defensa ucraniana probó que las donaciones de la OTAN pueden impedir una victoria rusa, pero aún no han logrado su derrota. No obstante, en las primeras horas del conflicto entre Irán e Israel, fue Estados Unidos quien dio el primer paso estratégico, destruyendo presuntas instalaciones de enriquecimiento de uranio. Lo que podría significar que Europa también se volverá más ¿decidida? Quizás esto no se haga mediante acciones militares directas. Sin embargo, recientemente las principales economías europeas han estado incrementando sus presupuestos militares y preparándose para actuar independientemente de Estados Unidos en asuntos geopolíticos globales. Este es el peor sueño de Putin. Una Europa que ha superado su dependencia energética de Rusia, ha soportado conmociones económicas y ha desarrollado la voluntad política para tomar medidas duras y forzar concesiones rusas en Ucrania. La guerra en Irán paraliza la maquinaria militar de Putin y le quita la posibilidad de continuar el conflicto en Ucrania. ¿Y cuándo sucederá eso? El líder ruso, que alguna vez dirigió uno de los mayores imperios energéticos del mundo, terminará al mando de un país aislado y económicamente arruinado que ya no podrá proyectar poder más allá de sus fronteras. Entonces, señores, las conclusiones. Para el año 2027, Europa dejará de comprar gas ruso. Eso es maravilloso. Los países de la OTAN están comenzando una rearmamentación de 1 billón y entrenando a sus militares. Y en consecuencia, bajo la dirección de Estados Unidos, devolverán el espíritu de combate y las capacidades a Europa. Irán, de ser un proveedor de armas, ahora se ha convertido en alguien que las necesita. China no quiere que se detengan los suministros desde Teherán, y Europa está comenzando a perseguir el transporte ilegal de petróleo. Las fuentes de dinero en Rusia se están agotando. Los antiguos satélites se están separando de Rusia. Esto no es el final, por supuesto, señores, pero es un presagio de cambios serios que están ocurriendo en el mundo. Y ahora la cereza del pastel. Burros. Sí, no tontos, burros, tontos. Burros, burros, tontos, burros y tontos. Sí, miren 2 burros, miren. 2 burros, no es eso. Detrás de ustedes. Detrás de ustedes pastan. Detrás de ustedes pastan 2 burros y 2 tontos. Yo también quiero mostrarles 2 burros o 2 carneros, pero uno de ellos no es un carnero, sino un toro. ¿Entendieron algo? Hola amigos, soy Alexander Demchenko, están en los canales de YouTube con el invitado importante Dmitry Gordon. Hoy conversaremos con mi querido llamado Dmitry Lvovich Bykov. Dmitry Lvovich, hola, me alegra verlo. Bueno, ahora ya estamos aquí, un burro y un Bykov, y de inmediato empezó la carne de burro, o sea de cabra, o sea de toro. Esto no iba dirigido a los kievitas, ya no se puede hacer nada con ellos. En el día de la independencia de Estados Unidos decidieron saludar a Donald Trump. Ese saludo, ese bombardeo, no iba dirigido a los habitantes de Kiev. Con ellos ya no se puede hacer nada. Qué claridad y pureza en el habla, todo está claro. Estos dicen, habla claramente clara. Resultó que esto estaba dirigido al presidente de Estados Unidos, decidieron felicitarlo por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Sí, casi me pierdo.
Ese bombardeo fue un regalo para Estados Unidos en el Día de la Independencia. El asunto es que Dmitry Bykov no se volvió loco. No piensen en eso, no, nunca tuvo juicio. Talento sí tenía, sí, de hecho, tal vez todavía lo tenga, pero con la inteligencia siempre fue así. No es Miromir Danchenko, sino más bien el Bobich, yo diría. O como le dicen comúnmente, Silvergrud, creo. En realidad es curioso cómo Dima Silvergrud se esconde bajo el apellido Bykov. Menos mal que no es Bychkov, y el otro idiota tiene mi mismo nombre. Weinstein finge ser Harry Caspar. Afortunadamente no los consideran judíos, porque algunas manchas, ya sabes, como de mierda o de orina, son difíciles de quitar. Y tanto el Día de Acción de Gracias como el Día de la Independencia siempre son motivo de euforia para los estadounidenses. Pero hoy, de alguna manera, el ánimo no es muy festivo por 3 razones. En primer lugar, una gran parte del país no necesita fingir que la secta de Trump es tan inquebrantable o invulnerable. Una gran parte del país está decepcionada con su elección, le teme a esa elección, teme las consecuencias de esa decisión y habla en serio sobre la posibilidad de una división civil, no de una guerra. Bueno, ya saben, esto coincidió también con la aprobación de una gran y bonita ley que causa terror en aproximadamente la mitad de América. Salvaje, aquí debo parar. Sabemos que Dima es el mentiroso, sí lo sabemos. Pero no hasta ese grado. Los demócratas se despertaron esta mañana furiosos después de que su querido Cable News Network destruyera su visión del mundo ilusoria y frágil. Cable News Network les dio a los demócratas varias noticias sumamente desagradables cuando tuvieron que admitir en vivo, basándose en sus propias encuestas, que Donald Trump es el presidente republicano más popular de la historia. Pero tú preguntarás quién es él. ¿Por qué deberías creerle a Brendan Lachman y no a de Bykov? Y aquí está la razón. ¿No escuchaste mal? También tienen que admitir que la economía de Donald Trump, a pesar de las declaraciones de los llamados expertos, simplemente está en auge. Los informes de empleo de junio volvieron a superar las expectativas, como ha sucedido cada mes durante la presidencia de Trump. Los ingresos por aranceles aumentan y la inflación disminuye. Los demócratas odian los hechos objetivos y la verdad, por lo que esto no cambiará nada. Seguirán viviendo en su burbuja anti-Trump de todos modos. Los datos son claros. Trump 2.0 es un gran éxito. Cualquier político quisiera ver esa cifra aquí, especialmente si estuviera creciendo. ¿Cómo se compara con otros presidentes republicanos? Ajá, esto es un evento histórico. Esto es un evento histórico. ¿De qué estamos hablando aquí? Entonces, ¿por qué no echamos un vistazo al pasado? Todos los presidentes republicanos de los últimos 35 a 37 años están presentes. ¿De qué temas se está discutiendo? El Partido Republicano lleva 5 meses apoyando firmemente esta decisión. George Bush padre, obtuvo el 41% en las encuestas. Te lo explico. La comparación es para este día 5 meses después de la toma de posesión de los presidentes y estamos hablando de la popularidad de los presidentes en este día. Bush 43-59, ves a Trump. Bush 43, 59, Trump primer mandato 53, 63%. Él supera a todos los demás republicanos. Estuve revisando desde Reagan, Donald Trump supera a Ronald Reagan en este indicador. Lo aprueban firmemente, dentro de 5 meses. Naturalmente, la popularidad de Reagan aumentó después del atentado en su contra. Así que el punto es que Donald Trump está haciendo historia entre la base republicana. Es más querido por esta base republicana que cualquier base republicana haya querido a cualquier presidente republicano. A 5 meses de su mandato, este es un momento verdaderamente histórico. Estas encuestas son importantes por 2 razones. Primero, enfurece a los demócratas y destruye su visión del mundo. Sobre que todos esos republicanos se arrepienten de su voto, que esto no es por lo que votaron, que fueron engañados y confundidos por Donald Trump. Todos sabíamos que esa tesis era simplemente una enorme autocomplacencia. O sea,
¿De verdad tenemos que creer que las personas que se alejan de los miembros de su familia que votaron por Donald Trump llaman nazis, fascistas, racistas y misóginos a todos los que votaron por Trump? Ahora de repente están tan cerca de los partidarios de Trump que reciben de ellos toda esa retroalimentación honesta sobre arrepentirse de su elección. Simplemente no pueden aceptar la realidad y se inventan un escenario imaginario en el que son los justos. Siempre hacen eso. Eso es una mentira, lo que hacen siempre en realidad. O sea, Dmitry Lvovich, no esperábamos nada diferente de usted. Así como era un mentiroso, así sigue siendo. Como era, canté sin tener oído musical, así sigo siendo. Bykov decía, por ejemplo, que todos los que vinieron a América eran idiotas, cretinos, emigrantes, cabrones apestosos. Y si alguien veía la oportunidad de irse a cualquier rincón perdido, de inmediato se lanzaba para allá. Estados Unidos siempre se ha sentido orgulloso, y Dios es testigo de que tenía razones para ello, orgulloso de su estatus como líder mundial. Y hoy resulta que en el mundo existen fuerzas que están dispuestas simplemente a ignorarla. Y ahora Anthony, a los 48 años de Cleopatra, le ha dado el poder sobre todo el mundo. Así es, en este caso. En este caso, Anthony le regaló a Cleopatra una serpiente. Anthony le regaló a Cleopatra el suicidio. En realidad, no queda nada más que un hermoso suicidio en esta situación. Morir de manera hermosa. Y empiezo a pensar que los únicos países que están acostumbrados a existir bajo un bombardeo continuo son Ucrania e Israel. Esa es la futura élite nacional que va a determinar el destino del mundo. Personas que ya no tienen miedo de morir. Ucrania e Israel van a determinar el destino del mundo porque los están bombardeando. Lógica sólida. Ucrania está siendo bombardeada, lo que determinará el destino del mundo. Por cierto, también están bombardeando Somalia. Hace poco bombardearon Ruanda, pero Trump lo detuvo. En Congo y Ruanda vive gente un poco más inteligente. Alexandra Demchenko con su compañero. No lo sé. Por cierto, muchos israelíes partidarios de Trump empezaron a darse cuenta muy rápido. Una mujer escribió hoy que ellos pasaron por esto durante 2 semanas, mientras que Ucrania ha vivido así durante 4 años, lo que indica que la gente comienza a comprender su situación. La verdad es que siempre ha sido así para ellos. Los bombardeaban los hutíes o desde Gaza. Nunca han tenido paz. Recuerdo bien como Dmitry Bykov decía con la destacamento móvil de propósito especial que Israel no tiene derecho a existir. Y además me miro en el espejo y creo que dije bautizado ortodoxo, pero veo en el espejo a un judío. Y sí, dije judío, o tal vez judío en tono despectivo. Creo que para Dmitry Lvovich Silvertrud era insoportable ver eso en su propio espejo. Oh, qué pesadilla, esa cara de judío o de mordoviano, no importa. Entonces imagínate, ser antisemita y tener una cara de judío o de mordoviano al mismo tiempo, ¿no? O sea, esa apariencia, es horrible. Y además B decía que él solo deja su semilla en los vientres de mujeres eslavas, porque no le gusta dejar su semilla en los vientres de mujeres judías. Espero haber citado el texto correctamente, pero sí, digamos, mientras hago este video, encuentro el texto exacto, se los leeré. En cuanto al Día de la Independencia, nunca antes, me parece, América en toda su historia no se había enfrentado a una amenaza de tal magnitud y tal vergüenza, ¿verdad? Oh, Demchenko ladró, belleza, eres nuestra, inteligente y educada. Digo, tvoruga, para no decir bestia. Tvoruga viene de crear y dvaruga de criatura. Por cierto, aquí hay una pregunta interesante de Gundeyev Menor. Y Putin se desabrochó los pantalones frente a Trump, ya los sacudió. Bueno, ahora... Él los está ondeando, por supuesto. Lo que está pasando ahora, Rusia no va a retroceder en ninguno de sus objetivos. ¿Entiendes? Probablemente Donald Trump también tuvo que pasar por cierto horror existencial si dijo, no logré ningún progreso. Siempre decía, soy el mejor negociador, el diplomático perfecto. Soy genial.
planeo lo mío, todo era genial, pero no logré nada. El concepto cambió, me equivoqué. Disculpas, no es muy agradable. Por eso creo que la conversación con Zelensky de todas formas fue en un tono más respetuoso que en el despacho oval. Sí. Por cierto, hablando de ella, Dmitry Lvovich, escuche, ellos dijeron lo más importante sobre lo que acordaron Putin y Trump. Bueno, ¿usted también habla de ellos de esa manera poco apropiada? ¿Acordaron intercambiar películas sobre los valores tradicionales de Rusia y Estados Unidos? Yo les regalaría Secreto en la Montaña para ese cine. Es una muy buena película. Precisamente, es que es un puerto gay. Ellos tienen un puerto gay. Intolerancia, sí, la amistad de dos hombres fuertes. ¿Y saben que el mejor regalo es un libro? Así y así. Y así, y también muchos de mis diferentes libros con una dedicatoria. Todos ellos se pueden adquirir en la tienda oficial de mi mercancía, Gordon Shop. Y también ahí puedes comprar este tipo de café, esta almohada y muchas cosas más. Y aquí llegó el dueño del desmadre y dijo que el mejor regalo es su libro. O si no sabes leer, entonces una almohada con su imagen. Por cierto, ¿a quién se le pudo ocurrir vender una almohada con su propia imagen? Ellos proponían simplemente deportar, internar o quitar la ciudadanía a todos los antitrumpistas, a todos los críticos de Trump, o simplemente expulsarlos. Bueno, en general, de cualquier manera, había que encargarse de ellos. Ya comenzaron a escuchar y prestar atención, precisamente porque no se trata de que sea una persona incrédula, ni de que sea una persona grosera, sino de que es una persona indefensa. ¿Comprenden? Las autoridades pueden excusar la grosería, insolencia y arrogancia en un presidente, pero la impotencia es imperdonable. Por cierto, la idea de que Trump o MAGA querían expulsar a alguien, investigar, en el sentido de que vamos a resolverlo en el patio, la entiendo. O quitarles la ciudadanía a todos los que votaron por los demócratas, eso nunca lo escuché. Eso suena tan paradójico y tan idiota para Estados Unidos que solo una audiencia ucraniana ya manipulada puede creérselo. Pero sobre la impotencia de Trump, otra vez quiero referirme a fuentes estadounidenses. Pero ahora voy a citar un poco. Primero, en 5 meses, Trump redujo el cruce de la frontera entre Estados Unidos y México de 212,000 personas al mes a menos de 8,000. En otras palabras, en un 96%, para un inepto no está mal. En segundo lugar, Asia y Medio Oriente se comprometieron a invertir más de 10 billones en la economía estadounidense. Ya han invertido 1,1 billones. Por cierto, eso es en comparación con 0 durante la época de Biden. En tercer lugar, 10 de los principales gigantes automotrices están construyendo fábricas en Estados Unidos. Comenzaron a construirlas después de que Trump llegó al poder y anunció su nueva política. Los semiconductores de Taiwán están trasladando la producción a Estados Unidos. El 50% está moviendo sus fábricas de China a Estados Unidos. Un presidente de Estados Unidos muy tonto e impotente. En cuarto lugar, Estados Unidos empezó a extraer más petróleo que cualquier otro país en el mundo, y eso en solo 5 meses. Se descubrieron miles de millones en malversaciones que ocurrieron durante el gobierno de Biden y se redujeron los gastos de Estados Unidos en 1 billón. Porque eso era lo que los funcionarios robaban. Ese Trump sí que es un tonto. Sí, pudo haberse unido a eso y robar junto con ellos, recibir sobornos como lo hace Putin, pero él es un tonto y no sabe hacer nada. Sexto, India y Pakistán hicieron las paces y nominaron a Trump para el Premio Nobel de la Paz. Séptimo, Ruanda y el Congo terminaron una guerra de 30 años en la que murieron 6 millones de personas. ¿Y vinieron a agradecerle a Trump por eso? Parece que habrá otro Nobel. Octavo, la OTAN se fortaleció y agradecerle a Trump por eso. No quiero ocupar la próxima hora o dos enumerando los logros de Trump, incluso en estos primeros 5,000, al inicio de su segundo mandato. Pero confiamos más en Bykov que en nuestros propios ojos, ¿verdad? Dmitry Ivanovich, al observar esta situación por alguna razón soy optimista. Quizás en vano, especialmente ahora, pero tengo la esperanza de que esto sea una operación especial de Trump y Zelensky. Con Israel guardaron silencio por 2 meses y luego actuaron repentinamente.
No, Alejandro, no eres un optimista, eres un imbécil. Bueno, Sash, con Israel en realidad no salió nada en términos generales. Hicieron 3 agujeros muy espectaculares en la montaña. Los vimos por comunicación satelital. Empiezo a tener la sensación, empiezo a creer en esa publicación de Felchinsky, que realmente tienen algo contra él, que está en manos de Putin, que ahora el Día de la Independencia debe celebrarse en una iteración completamente diferente. Hay que demostrar la independencia de GBUJI. Al parecer, este artículo tenía alguna base, aunque es puramente especulativo, pero parece que tenía algunos hechos detrás y probablemente realmente lo están reteniendo. No se puede decir que Israel lo retiene, aunque tiene muchísimos votantes judíos. Pero Putin, al parecer, yo no creo que sea un agente Krasnov. Y todo eso es inventado por una asociación muy tonta con Caperucita Roja. Todo es obvio, pero que al parecer Rusia sí tiene algún tipo de influencia sobre él, me temo que es así. ¿Sabe? Estoy fascinado por Bykov. Es un ejemplo de sutileza mental, lógica y una gracia muy particular de Bykov. Y este programa, bueno, es la conversación del burro Demchenko y el chivo Bykov. Se titula de la siguiente manera: Putin se orinó en los calzoncillos y le dio bofetadas a Trump en la cara. El orden de los eventos no está claro. Si primero se orinó en los calzoncillos y luego abofeteó, o si se orinó, se quitó los calzoncillos y después abofeteó. En resumen, una de 3 opciones. Se llama el ritual de temblor, Oriente y Occidente, enfríate. Nunca hemos escuchado algo así, Gostia, en Rusia. Trump reunió a prostitutas y las obligó a orinar en la cama de Obama. La verdad, hasta yo me quedé helado. Piraña, su esencia es la tiranía, lo veo yo mismo. Debe haber un límite, la lucha es la lucha, pero esto ya es demasiado. Intenta decirlo en voz alta. Él camina por el Kremlin, entra a la ciudad y luego lleva prostitutas a su habitación, las lleva a la cama y les dice: Saite, BuzzFeed, ya sabes, un portal asqueroso. No los llamó un montón de estiércol por nada, pero ¿quién antes en los Estados Unidos tenía una imaginación tan poderosa? Ni MTV ni. En realidad hay reglas del juego. Imagínense a ese grupo de putas orinando en la cama de Trump. ¿Y dónde? En Moscú, en el país de los lazos espirituales, donde la imagen del poder es tan hermosa y elegante. Moore se avergüenza, Meryl Streep se sonroja y Stephen King fuma aparte. En Rusia no le temen a las palabras sucias ni al misterio de Olkova, pero creo que ni Dmitry Kiselyov podría inventar algo así. La verdad tiene una particularidad, la gente suele intentar olvidarla. La mentira es lógica, pero la verdad no tiene fondo, es tosca, sucia y carece de lógica. Y así, como solo en una mente muy sucia, donde todo es oscuro y desordenado, pudo llegar alguien como Bosch. ¿Tiende a creer que esto es verdad? Aquí encontré por fin una apelación. La apelación de Bykov a través de una revista literaria o alguna revista fue publicada. La segunda parte se llamaba Yo Pedacitos, por alguna razón, pero me esforcé mucho para no hacerlo así y no cambiar. El sentido, yo no cambié. El cristianismo fue inventado por los judíos. El cristianismo fue inventado por los judíos exclusivamente para confundir a otros pueblos. Él está bautizado y es ortodoxo, como él mismo afirma. Y enseguida dice que los judíos inventaron el cristianismo para confundir a otros pueblos. Pero a él no lo confundieron, él es más inteligente. Una invención verdaderamente diabólica. Bueno, para los cristianos es un participante serio en el banquete, irresistiblemente atractivo, como cualquier secta apoplética. Ahora él afirma que el cristianismo es una secta. El impulso hacia la muerte en el ser humano no es menos fuerte que el instinto de conservación. El impulso hacia la muerte, es decir, la persona tiende hacia la muerte. Además, si el impulso suicida fuera tan poderoso como el instinto de supervivencia, la mitad de la población debería quitarse la vida. Esto sucedería si ambos instintos tuvieran la misma fuerza.
y el juego con esta pasión oscura, subyacente y erótica. Él cree que la muerte tiene un componente erótico, muy en el espíritu del judaísmo. El cristianismo es una trampa genial lanzada al mundo. Ahora ya es una trampa. O sea, él está bautizado y cree que es una trampa. Usted no. O sea, los judíos les dicen a los demás cristianos, a quienes se engañaron, que los judíos engañaron a quienes se hicieron cristianos. Con el siguiente propósito: ustedes no busquen tesoros en la tierra, y mientras tanto nosotros recogeremos sus tesoros. O sea, los vamos a robar. ¿Entienden, verdad? Pero ¿quién nos dio esa capacidad de contar las cosas de manera fascinante, embriagando la mente de los demás? ¿Quién hizo a los judíos, a nosotros los judíos, quién hizo a los judíos los verdaderos reyes del periodismo? Ahora él, creo yo, se ha pegado a los judíos. ¿Y no es esto parte de un plan general? Él habla de Dios, creo. Siento algo similar, es decir, Dios y yo. Es una transición así, Dios, yo, sí. Cuando me miro en el espejo, sobre el espejo, y veo en él, debo decir, oh horror, y veo en él de mí, oh horror. Ahora él es judío. Piensen, yo mientras iré a educar a mis hijos rusos, nacidos de una mujer siberiana de raíces. ¿Quién me inculcó este deseo de sembrar mis semillas en cada vez más territorios? ¿Quién lo hizo? Y de inmediato nunca he llamado a ninguna judía. Señores, eso es todo. Yo personalmente nunca he discriminado a las chicas por nacionalidad, por edad, a veces por apariencia, por olor, por cultura, por carácter. Sí, todavía tenemos mucho que aprender del toro premiado Silvertruth. Hasta la próxima.